Buenas tardes, licenciado Walter Amaya, compañeros de la materia Tendencias e Innovación de la Contaduría Pública. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por los compañeros Cristian Josué Colocho Mozo, Cristian Mauricio Gómez Fuentes, Néstor Giovanni Jiménez Figueroa, Roberto Carlos Martínez Vanegas, Mario Alberto Peña Jiménez, Wilber Ernesto Pineda Calles y Denis Alexander Sosa Alfaro. Como grupo nos ha tocado exponer las normas internacionales de información financiera número 3, que tiene por nombre Combinaciones de negocios. Como objetivo de esta NIF tenemos que consiste en especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleva a cabo una combinación de negocios en particular. Especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del mismo, la entidad adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables a la fecha de adquisición. El alcance de esta NIF nos dice que las entidades aplicarán esta NIF cuando contabilicen las combinaciones de negocios. Esta NIF no será de aplicación a las combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o negocios separados para constituir un negocio conjunto, las combinaciones de negocios entre las entidades o negocios bajo control común, las combinaciones de negocios en las que intervengan dos o más entidades de carácter mutualista, y las combinaciones de negocios en las que mediante un contrato entidades o negocios separados se combinan para constituir únicamente una entidad que informa, pero sin obtener ninguna participación en la propiedad. Por ejemplo, las combinaciones en las que entidades separadas se combinan por medio de un contrato para constituir una sociedad con dos valores negociados. Identificación de una combinación de negocios. Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, las entidades adquiridas. Una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales u otro tipo. Se incluye la definición de combinación de negocios por lo tanto está dentro del alcance de esta NIF. Las combinaciones en las que una entidad obtiene el control de otra, pero la fecha de obtención del control no coincide con la fecha o la fecha de adquisición de la participación de propiedades. Esta situación podría darse, por ejemplo, cuando la entidad en la que se ha convertido célebre acuerdos de recompra de acciones con algunos de sus inversores y como resultado cambia el control de dicha entidad. Esto puede suponer también por la compra de una entidad del patrimonio neto de otra entidad, o bien la compra de todos sus activos netos, o la asunción de los pasivos de otra entidad, o la compra de algunos de los activos netos de otra entidad que conformen conjuntamente uno o más negocios. ¿Pero qué es una recompra de acciones? Pues es una forma sencilla la recompra de acciones,
ya que podríamos decir que es la compra de acciones de que una empresa hace su propia compañía. Las combinaciones de negocios entre entidades bajo control común y método de contabilización. Se refiere a una combinación de negocios en la que todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto antes como después que tenga lugar la combinación, y este control no tiene carácter transitorio. Todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. El método de adquisición contempla la combinación de negocios desde la perspectiva de la entidad combinada que se identifique como entidad adquirente. La adquirente comprará los activos netos y reconocerá los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos, incluyendo aquellos no reconocidos previamente por la entidad adquirida. La aplicación del método de adquisición. La aplicación del método de adquisición supone algunos pasos. Entre ellos están la identificación de la entidad adquirente, la valoración del coste de la combinación de negocio y distribución de la fecha de adquisición del coste de combinación de negocio entre los activos adquiridos y los pasivos contingentes asumidos. Les voy a explicar un poco sobre la identificación de la entidad adquirente. Se identificará una entidad adquirente en todas las combinaciones de negocios. La adquirente es la entidad combinada que obtiene el control de las demás entidades o negocios que participan en la combinación. Se presumirá que una entidad combinada ha obtenido el control de otra entidad que sea parte en la combinación cuando adquiera más de la mitad del poder del voto de esa otra entidad, salvo que se pueda demostrar que tal propiedad no constituye control. Incluso en el caso de que una entidad combinada no adquiera más de la mitad del poder del voto de otra, podría haber obtenido el control de esa entidad. Como consecuencia de la combinación, disponen del poder sobre más de la mitad de los derechos del voto en virtud de un acuerdo con otros inversores, del poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de la entidad según una disposición legal, estatutaria o por algún tipo de acuerdo, del poder para nombrar o revocar a la mayoría de miembros del Consejo de Administración u órgano del gobierno equivalente, o del poder para emitir la mayoría de votos en las reuniones del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalentes. Coste de combinación de negocios. La entidad adquirente valorará el coste de la combinación de negocios como suma de los valores razonables en la fecha de intercambio de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la adquirente. Cualquier coste directamente atribuible a la combinación de negocios, como los honorarios abonados a los contables, asesores legales, tasadores y otros consultores para efectuar la combinación. Se considera otras evidencias y métodos de valoración solo en raras circunstancias en las que la entidad adquirente pueda demostrar que el precio publicado de cotización en la fecha de intercambio sea un indicador poco fiable del valor razonable y que otras evidencias y métodos valorativos suministran una medida más fiable del valor razonable del instrumento. Entiéndase por valor razonable el precio de mercado cuando éste exista y se contrapone al método de coste histórico, al que es sustituido por algunas instancias. 3. Distribución
del coste de una combinación de negocios entre activos adquiridos y pasivos y contingentes asumidos. La entidad adquirente reconocerá por separado los activos pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida en la fecha de adquisición, solo si cumplen las siguientes condiciones en dicha fecha. En caso de que un activo distinto de un activo intangible, si es probable que la adquirente reciba los beneficios económicos futuros relacionados con el mismo y su valor razonable se pueda medir de forma fiable. En el caso de que un activo pasivo no contingente, si es probable que la salida de un recurso para liquidar la obligación incorpore beneficios económicos y su valor razonable se pueda medir de forma fiable. En el caso de un activo intangible o un pasivo contingente, si sus valores razonables pueden ser medidos de forma fiable. Activos intangibles de la entidad adquirida. Un activo no monetario sin apariencia física debe ser identificable para cumplir la definición de activo intangible. De acuerdo a la NIC 38, un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo intangible, solo si es separable, es decir, susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarden relación o surgen derechos contractuales de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones. Fondo de comercio. El fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios representa un pago realizado por la adquirente como anticipo de beneficios económicos futuros de los activos que no hayan podido ser identificados individualmente y reconocidos por separados, este mismo en la fecha de adquisición. Se reconocerá como un activo el fondo de comercio adquirido en la combinación de negocios y valorará inicialmente ese fondo de comercio por su coste, siendo este el exceso del coste de la combinación de negocios sobre la participación de la adquirente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables que haya reconocido. Combinaciones de negocios realizadas por etapas. Una combinación de negocios puede suponer más de una transacción de intercambio, por ejemplo, cuando tiene un lugar mediante compras sucesivas de acciones. Si esto sucediese, cada transacción de intercambio se tratará de forma separada por la entidad adquirente, utilizando la información sobre el coste de la transacción y el valor razonable en la fecha de cada intercambio para determinar el importe de cualquier fondo de comercio asociado a dicha transacción. Esto supondría realizar en cada una de las etapas una comparación entre el coste de las inversiones correspondientes y la participación de la adquirente. Contabilidad inicial determinada de forma provisional. La contabilidad inicial de una combinación de negocios implica la identificación y determinación de los valores razonables asignados a los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida, así como del coste de la combinación. Si la contabilización inicial de una combinación de negocios pudiera determinarse de forma provisional, al final del ejercicio en que la misma se efectúe, ya sea por los valores razonables que se asignen a los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables,
de la entidad adquirida o el coste de la combinación pudiera determinarse solo provisionalmente. La entidad adquirente contabilizará la combinación utilizando dichos valores provisionales. La adquirente reconocerá a los efectos de completar la contabilización inicial cualquier ajuste que se realice a estos valores provisionales. Será realizado dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de adquisición. Estos ajustes se reconocerán como correcciones de errores, de acuerdo a la NIC 8 de Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Información a revelar. La entidad adquirente revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de las combinaciones de negocios que haya efectuado durante el ejercicio, después de la fecha del balance, pero antes de que los estados financieros hayan sido formulados. La entidad adquirente revelará para cada una de las combinaciones de negocios que haya efectuado durante el ejercicio la siguiente información, considerando los puntos más importantes: los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados a la fecha de adquisición. La entidad adquirente revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los efectos financieros de las pérdidas, ganancias, correcciones de errores y otros ajustes reconocidos durante el ejercicio corriente que se relacionen con las combinaciones de negocios que hubieran sido efectuadas en el ejercicio corriente o en anteriores. Así también, evaluar cambios en el importe en libros del Fondo de Comercio durante el ejercicio. Por último, es importante conocer que la presente norma entró en vigencia a partir del pasado 31 de marzo del 2004. Por lo tanto, los fondos de comercio de activos intangibles, inversiones contabilizadas, adquiridas y reconocidas antes de dicha fecha, deberá aplicar esta NIF de forma prospectiva, desde inicio del primer ejercicio anual que comienza a partir del 31 de marzo del 2004. Muchas gracias por su atención.